La semana pasada comenzamos con un tema que creemos que es clave para nosotros y lo trajimos porque día a día nos toca tomar decisiones en la vida y la sabiduría que tengamos al tomarlas va a marcar mucho nuestra vida. Y esta serie se llama Mejores Decisiones y Menos Arrepentimiento, porque si algo hacemos todos los días es decidir. Cuando suena el reloj, cuando suena la alarma para el trabajo o para los estudios, ahí decidimos, me levanto en este momento o me aguanto 5 minutos. Si aguantamos 5 minutos, a los 5 minutos decimos, no, puede ser que aguante 10. Y cuando menos pienso, voy tarde al trabajo. A veces decidimos cuando nos levantamos, si oramos o nos vamos rápido a nuestras actividades. Lo cierto es que día a día vamos a tener que decidir. Diría yo que momento a momento vamos a decidir. Y cada decisión que tomemos va a marcar nuestras vidas. Y la semana pasada dijimos que íbamos a hablar de 5 preguntas. La semana pasada hablamos de una, que es la decisión de la pregunta de la integridad. Pero hoy vamos a seguir. ¿Y por qué seguimos con esto de las decisiones? Porque, como decíamos la semana pasada, nosotros no somos las únicas personas impactadas por nuestras decisiones. Cuando nosotros decidimos, aunque no queramos, alguien más se perjudica o se beneficia. Por ejemplo, si yo decidí, como comentaba ahora, me levanté muy cansado y dije que me iba a costar, voy a dormir 5 minutos más. Y me pasé y pasé media hora, llegué tarde al trabajo, soy de calidad y había que hacer unos análisis y los análisis de calidad se retrasaron porque yo no los hice. Ya todo el funcionamiento de la empresa se afectó por mí. Eso me lleva a mí un retardo y puede ser que me despidan. Entonces, todo lo que yo hago afecta. O como les comentaba, aquel muchacho que va a entrar a la universidad, fue a una fiesta, se le presentó una oportunidad y se acostó con alguien, con la persona que ni siquiera tiene una relación, y después de varias semanas ella le dice estoy embarazada. Y él no quería casarse, ella tampoco. Y ahora ya no va para la universidad, porque si él es responsable, ahora le toca trabajar. La decisión de él lo afectó a él, la afectó a ella, pero no solo lo afectó a ella, afectó al bebé que viene en camino. Entonces, nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino que afectan a personas que aún no hemos conocido. Y por eso es que se llama esta serie Mejores Decisiones, Menos Arrepentimiento. Y él dirá, pero ¿por qué no me aguanté? ¿Por qué no esperé? Y ella dirá, yo quería vivir más, yo quería disfrutar y yo quería una carrera. Y ahora hay un bebé en mí que no tiene culpa. Y ella pudiera preguntarse, voy a abortar, pero díganme, ¿será que asesinar al bebé que no tiene culpa de lo que ella hizo y él hizo está bien? Y les digo estas cosas porque son confrontadoras, pero pueden pasar. Y saben que cada uno de nosotros tiene una historia. Y díganme, ¿a quién no le gusta escuchar historias bonitas? A todos nos gusta escuchar historias y escuchar historias bonitas. A todos nos gusta escuchar historias emocionantes. A todos nos gusta escuchar historias con finales felices. A veces cuando vemos una película y tiene un final triste, lloramos y decimos, pero ¿por qué ese final no pudo ser de otra manera? Pero la historia de nuestra vida es así. Tiene finales que pueden ser a veces bonitos, a veces tristes, pero nosotros determinamos cómo va a ser el final. Cada uno escribe una historia. Y a todos nos gusta escuchar historias. No sé si a ustedes, a mí me gustaba mucho escuchar las historias de mi abuela, de cómo conoció a mi abuelo. Mi abuela me decía que en una oportunidad ella iba al trabajo y estaba esperando un autocarro. Y llegó un señor y le preguntó la hora. Ese era mi abuelo. A la siguiente mañana, cuando ella llegó, ya estaba el señor nuevamente y le volvió a preguntar la hora. Otro día él fue avanzando hasta que ya no iba a preguntarle la hora, sino que la visitó. Y yo recuerdo la historia y digo, bueno, qué bonito. Y ellos vivieron 55 años juntos. A pesar de que cada uno venía de una separación. Pero nosotros no nos enfocamos en sus separaciones, sino en esos 55 años que ellos vivieron. Y a mí me encantaba escuchar la historia de mi abuela y mi abuelo. Y a todos nos gusta escuchar historias. Y
nos gusta escuchar que las historias terminen bien. Pero sin que nos demos cuenta, todos nosotros estamos escribiendo todos los días una historia. No sé si llegaron a ver El Señor de los Anillos, que todos los protagonistas tenían un libro e iban adicionándole una parte a la historia. Así somos nosotros. Nosotros día a día escribimos una historia como personas, como familias, y sabes que a veces de repente por no tomar buenas decisiones, hay parte de la historia que como que queremos arrancar la hoja para que nadie la lea, para que nadie se entere porque es vergonzoso, o porque actué con mucha ira, o porque hice algo que no debía hacer, pero saben que esa página de esa historia está ahí. Y a lo mejor cuando la contemos vamos a omitir esa parte porque nos avergüenza. Pero ¿qué tal sería si de aquí en adelante pudiéramos escribir una historia que podamos contar? Donde nos equivocamos, pero nos levantamos. Donde metimos la pata y corregimos. Donde ofendimos y perdonamos. Donde nos ofendieron y nos perdonaron. ¿Qué tal si pudiéramos contar una historia diferente? Entonces, podemos escribir nuestra historia, una decisión a la vez desde hoy. Y nosotros, ustedes saben, decidimos por llamado de Dios venir a plantar una iglesia para latinos en un país de otra habla. Y eso implica que es un comienzo y a veces estamos llenos, a veces estamos como hoy, a veces llega gente, a veces no llega, pero nosotros decidimos que Dios va a escribir su historia aquí y que va a ser una historia de mucha bendición y que va a ser una historia de crecimiento y que en un futuro no vamos a estar aquí, vamos a estar en un lugar grande donde todos, por lo menos el equipo va a estar sirviendo y quién sabe si van a estar aquí. Pero la historia de nosotros llega hasta donde nosotros dejemos que Dios llegue. Y todo acontecimiento que nos pase hoy va a ser significativo para nuestro futuro. Es una historia que vamos a contar y que esperamos que la contemos sin tener que avergonzarnos de lo que contemos. Y la semana pasada decíamos que las buenas preguntas traen buenas decisiones y que es necesario siempre que hayan personas que nos hagan preguntas incómodas. Y a veces nosotros tendemos como a alejarnos de las personas que nos hacen preguntas incómodas. De repente estoy en la adolescencia y me quiero copiar y llega alguien y me dice, pero sea bien que copiarte está bien. Y como yo me quiero copiar y no estudié, me comienzo a alejar de esa persona. O estoy casado y comienzo a ver a otra persona que no es mi esposa y un amigo me dice, mira, yo pasé por ahí y estoy solo, no lo hagas. Pero es que se ve muy bonita y ella también me está viendo. Y mi esposa no tiene que enterarse. Entonces, cuando estamos en esas tentaciones, es importante hacernos buenas preguntas, hacernos preguntas que en el momento pueden ser dudas, pero que nos pueden salvar de futuros avergonzamientos o de futura vergüenza, diríamos aquí. Porque no es solo que te hagas buenas preguntas, es que respondas honestamente, porque la semana pasada decíamos que la principal persona que nos engaña no son los de afuera, sino es la persona que tenemos al frente en el espejo cuando nos miramos. Pero, ¿quién se entera porque está mal? Lo que le decía que a veces vamos y compramos algo que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para complacer a alguien que ni siquiera nos pone cuidado. Muchas veces en la adolescencia queremos como que sentirnos que pertenecemos a un grupo y resulta que ese grupo ni siquiera nos pone atención, entonces hacemos cosas que no nos gustan para que este grupo nos acepte. O para que él me mire, aunque él está casado, me voy a comprar esta blusa con el dinero que no tengo, que es de la tarjeta de crédito. Entonces gasté el dinero que no tengo, me endeudé para llamar la atención de una persona que no me corresponde o que no me conviene. Pero es que tenía que hacerlo, es que me llama la atención, es que la pasión, es que estoy enamorado. Pero tengo a mi esposa con 3 muchachos en la casa, pero estoy enamorado nuevamente. Y comenzamos a engañarnos y a decirnos cosas que sabemos que en el fondo son mentiras. Y es duro, pero la principal persona que nos engaña muchas veces, o la primera, somos nosotros. Pero si nos hacemos buenas preguntas a tiempo, o tenemos personas, amigos que nos hagan buenas preguntas a tiempo, la historia cambia.
Y la pregunta de la semana pasada, que espero que la hayamos hecho, y si no todavía estamos a tiempo, es: ¿estoy siendo honesto conmigo mismo de verdad? Cuando me miro al espejo digo: no, no te conviene. Mira, te tienes que parar todos los días temprano porque hay que ir al trabajo. Hay que estudiar porque si estudio no me copio. Epa, en esa fiesta si voy no voy a consumir alcohol. Porque si consumo alcohol a lo mejor hago algo de lo que me voy a arrepentir. Como este muchacho que les comentaba, que la embarazó. Y saben que conocí una vez una historia así, de él la embarazó a ella, pero ellos no se amaban, se pusieron a vivir juntos. ¿Qué creen ustedes? Se separaron. Y el hijo o la hija herida, pagando las consecuencias de unas decisiones que no estuvieron bien, pues fueron decisiones del momento. Es que hay que hacerlo, o sea, mírala, qué hermosa. ¿Cómo voy a dejar pasar la oportunidad? Y después, por eso es que tenemos que ser honestos realmente con nosotros. La semana pasada hablábamos de 3 reyes, que hablábamos de Joaquín, de Joacín, y hablábamos de otro rey, Sedequías. Y veíamos que ellos por decisiones deshonestas fueron llevados por Nabucodonosor de Babilonia, que tenía una colección de reyes. Él cuando llegaba a un reino, él se llevaba al rey y lo encadenaba a la exposición pública y a veces hasta le sacaba los ojos. Y era como una forma de intimidar. Él tenía su colección de reyes donde decía: soy poderoso. Y estos reyes cayeron por desobediencia a Dios. Y a veces nosotros decimos: no, yo no soy Sedequías, yo no soy Joaquín ni Joacín. Pero puede ser que nos equivoquemos. Hoy vamos con la pregunta número 2. Y la pregunta número 2 es el legado. Y todos nosotros, cuando nos dicen legado, uno piensa de una vez en herencia. ¿Qué voy a dejar? Pero ¿saben qué herencia dejamos? Y es la más importante. Es nuestra vida. Es lo que transmitimos con ella. Es si nuestra vida lleva a las personas a Dios o si nuestra vida aleja de las personas a Dios. ¿Cuál es el legado que yo dejaría cuando me vaya? Si ustedes le dijeran en este momento: cuenta tu historia, sería una historia digna de contar. Sería que podríamos levantarnos y contar nuestra historia en este momento. Contar nuestra historia así sin pena, y que nuestra historia va a motivar a alguien a cambiar, a decir: no, si él pudo, yo puedo. En esta historia que contemos, ¿somos el héroe, somos el villano o somos el antihéroe? Ustedes saben que el antihéroe es un personaje de moda que no es bueno ni malo. Hoy es bueno, mañana es malo, pasado mañana es bueno, pero el antihéroe es como el tibio, no es frío ni caliente. De manera que no estamos llamados a ser antihéroes. Pero, ¿qué somos hoy? ¿Somos el héroe o somos el villano? Si nos preguntaran hoy: en tu historia eres el héroe o el villano, ¿qué pudiéramos decir? Me aproveché de aquella muchacha, la embaracé y no me estoy haciendo responsable de mí. O llevé a aquella persona a las drogas. O mi hija me vio golpeando a mi esposa y hoy día a mi hija la está golpeando su esposo. ¿Qué historia estamos contando? ¿Queremos ser un buen o un mal ejemplo? Yo creo que todos queremos ser buen ejemplo. Yo no conozco la primera persona que quiera ser mal ejemplo. Pero ¿saben qué? Lo malo se nos da muy fácil. Hacer las cosas que más nos provocan es sencillo. Y por eso es que, como el diablo anda como león rugiente, no podemos decir que nos la sabemos todas. De la tentación hay que huir. Y ahí es cuando hace falta un Jeremías que, como decíamos la semana pasada, que nos diga: epa, cuidado que por ahí te vas a caer. Cuidado que por ahí no es. Tener amigos que nos puedan decir e indicar cuál es el camino. Porque ¿qué pasa? Queremos contar una historia, pero queremos que nuestra historia sea digna de contar, que se la podamos contar a los nietos, que se la podamos contar a los hijos. Pero imagínense ahora que hagamos como en El Hobbit o como en El Señor de los Anillos, un libro donde ya yo dejé de escribir y venga otro y pueda escribir todo. Y sí, fui infiel, pero me arrepentí y volví al hogar y reconstruí. Ya le estoy dando a mi hijo: me equivoqué, pero puedo hacerlo mejor. ¿Qué legado vamos a dejar hoy nosotros? Y el legado no es solo a futuro, es lo que estamos transmitiendo a los muchachos hoy día. Porque a veces le decimos al hijo:
no hagas lo que yo hago, pero haz lo que yo digo. ¿Y qué va a hacer el hijo o la hija? ¿Lo que yo hago o lo que yo digo? Va a ser lo que yo hago. Ya hoy estamos dejando un legado. Por eso es que hoy vamos a estar hablando de qué legado estamos dejando hoy día. Y por eso escribimos la historia de nuestra vida, una decisión a la vez. Entonces, tenía un amigo que me decía que uno siempre primero escoge entre lo bueno y lo malo. Si usted escoge entre lo bueno y lo malo, y escoge lo bueno, después va a tocar escoger entre lo bueno y lo mejor. Si usted escogió lo mejor, después va a tocar escoger entre lo mejor y la excelencia. Entonces, a veces estamos en la excelencia y la familia, todo está bien en el hogar. Y como les dije, llegó este hombre que ya es un ejecutivo, tiene una empresa muy grande, y esto fue un testimonio. Él era un hombre de iglesia, una familia bonita, una empresa grande, y él había ido de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor y lo mejor a lo excelente. Y económicamente estoy muy bien, pero un día dice, ¿y por qué no puedo tener más? ¿Y qué hay de malo en tener más dinero? Díganme ustedes. Y él comenzó a sacar cuentas, pero para tener más iba a tener que comenzar a sacrificar un poco del sábado que lo dedicaba a la familia. Pero él quería tener más. Y dijo, bueno, eso va a ser un tiempo y cuando tenga más, recuperamos el sábado. Y él comenzó a trabajar los sábados y alguna parte del personal iba los sábados, no iban todos. Entonces él comenzó a tener más, pero comenzó a querer más. Y a la vez que comenzó a querer más, había otras personas en el ambiente. Llegó un momento donde ya no era el sábado, sino era el domingo y dejó de asistir a la iglesia. Llegó un momento donde, como su familia demandaba tiempo de él, cuando uno comienza a querer algo que está mal, uno comienza a justificarse. Y como su familia no lo creía, no lo entendía, y sus compañeros y compañeras de trabajo lo entendían, él se enganchó con la compañera que lo entendía. Dejó la iglesia, perdió la familia, y al final llegó una crisis y se quedó sin trabajo y sin empresa. Él de lo mejor y de la excelencia cayó a lo peor. Porque podríamos decir, si estoy en lo mejor, vengo a lo excelente, no, de lo mejor puedo caer directo hacia abajo. Por eso es que cada pequeña decisión que tomemos hoy va a marcar la diferencia. Cada mínimo detalle. Llegué y decidí mirarla mal. Y la miré feo. Y ella se ofendió. Entonces yo hoy la miré mal, ya mañana como la miré mal le doy una mala respuesta, ya pasado mañana la golpeo. Una decisión nos va llevando a otra y esto es una cadena. Y la pregunta es, ¿qué legado vamos a dejar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo queremos que sea nuestra vida? ¿Qué historia quiero contar? Y se dan cuenta que les digo, ¿qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero contar? Porque yo creo que todos queremos contar una historia bonita. Pero todos los días en el hogar la estamos contando ya. Si tenemos hijos, todos los días nuestros hijos están viendo cómo escribimos el libro. Nuestra esposa está viendo cómo escribimos el libro. Todos están viendo qué se está escribiendo en este libro. Y la pregunta es, ¿qué estamos escribiendo? Pero no, es que esta oportunidad y este negocio me va a llevar muy lejos. Pero me lleva lejos, pero me está alejando de la familia. Pero va a ser un ratico que me voy a alejar. Pero va a estar en tu historia. Y a veces centramos la atención en lo inmediato y no en lo definitivo. Entonces en este momento me voy a sentir bien en la fiesta porque me acosté con ella. Fino. Se acostó con ella, terminó la fiesta, pero después de que pasaron los 2 meses llegó la noticia que tarda en salir 9 meses. Ya eso está en el tiempo, ya eso no tiene vuelta atrás. Llegó él y estaba en la playa con la amante y la vio la amiga de la esposa. Ya eso no tiene vuelta atrás. Jugué loterías y perdí el dinero. Ya no hay vuelta atrás. Me dediqué tanto a mí y estoy en una edad donde no me he casado. No tiene vuelta atrás.
Entonces a veces nos dejamos llevar por la pasión del momento, por la emoción, por la adrenalina. Esto hay que hacerlo ya. Y después veremos cómo resolvemos. Pero la experiencia dice que esto no nos lleva a nada bueno. La experiencia lleva a que esto nos lleva a oscuridad, nos lleva a quedarnos solos. Y no creo que queramos eso. Y miren lo que dice aquí. Cuando debemos tomar una decisión en un entorno emocionalmente cargado, pensamos en términos de opciones y no de historia. ¿Cuál es mi mejor opción? Cuando estamos en entornos emocionalmente fuertes, tomamos opciones, pero no vemos más allá. Y a veces en estos momentos es como que hay que hacer la pausa, pues, ¿será que me voy para la casa y mejor no me acuesto con esta muchacha porque me voy a arrepentir? O ella no. Si me acuesto con él, puede ser responsable. Aquel esposo, no, mejor me quedo con el hogar y voy a buscar con mi esposa la mejor forma de producir. O aquella persona que sabe que es hipertensa, pero no quiere ir al médico. No, mejor voy al médico. Se los digo por mi papá. Mi papá era hipertenso y tenía como 10 años que no iba al médico. Y se seguía tomando el mismo tratamiento que hace 10 años le mandaron. Y siempre le decíamos que fuera. El día menos pensado le dio un accidente cerebrovascular. Tardó 4 días después del accidente. Y se hubiese resuelto o se hubiese evitado yendo a un médico. Pero pensamos en la emoción del momento. No pensamos más allá, no vemos más allá. Y a veces nos toca sacar la bandera roja. ¿Y qué es la bandera roja? Una pausa, hay que detenerse. Cuando hay una decisión que es muy emocionante, es mejor pensar en frío, es mejor ponerle a esa decisión que está caliente bastante hielo, que se enfríe todo y decidir pensado. Es mejor decir a un amigo, ¿para qué crees? ¿Sabes que me están diciendo de este negocio? Se ve muy emocionante y el amigo dice, mira, ¿sabes que conocí a alguien que me llegó con la misma historia y lo estafaron? Sí, si quieres te lo presento. Me salvé. Y ella está yendo al trabajo, su esposo está trabajando mucho y la tiene descuidada y está un amigo que todos los días le lleva palabras bonitas. Y ella le dice a la amiga, no, es que él es tan tierno. Sí, pero tú estás casada. No, pero es que él no me dedica tiempo. ¿Y qué va a pasar? Tienes 2 hijos. Ay, es que tú eres aguafiesta. Necesitamos un aguafiesta. Y en esos momentos hay que sacar la bandera roja. Y no es que no sea el momento adecuado, no es que no sea el negocio adecuado, no es que no sea la persona, puede ser que no sea el tiempo. O a veces estamos estudiando y parece el príncipe azul. Pero ese príncipe azul en plenos estudios se puede transformar en el ogro. Pero no estoy hablando de Cher, estoy hablando de otro ogro. ¿Y a qué nos lleva esto? Tenemos que hacer una pausa y pensar, porque una vez que metemos las velocidades, si estamos manejando y metemos la quinta, ya no hay vuelta atrás. Aquel muchacho tuvo que dejar de estudiar. Menos mal que fue responsable. Pero hay veces en la vida que tenemos que sencillamente parar. Cuando hay decisiones muy emocionantes, pero que son trascendentales, hay que parar. Hay que pensarlo bien. Él tiene todas las características que busca un hombre, pero no tiene a Dios en el corazón. No, yo lo voy a hacer cristiano. Cuidado. Ella tiene todas las características, pero no, este negocio es bueno. O no, nadie va a notar que me lleve esto poquito. Y total, esto siempre lo botan. ¿Quién va a notar que me lleve estos medicamentos de la fábrica? Si eso es desperdicio. La tentación es la tentación. Y volvemos al punto. Estas decisiones que tomemos van a marcar nuestra historia. Y la pregunta es, ¿qué historia queremos contar? Y pudiéramos decir que se dice fácil. Les voy a contar una historia que es de la Biblia. Y yo creo que la mayoría las conocemos.
Y esta historia, vamos a decir, es de un descendiente de Abraham. Ustedes saben que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, y Jacob tuvo 12 muchachos. El penúltimo se llamaba José. Y fue un hijo muy soñador, vamos a decir que muy inteligente. Jacob lo amaba mucho y a veces se equivocaba y como que demostraba favoritismo a José. Y José tenía unos sueños que eran muy extraños, donde era como que José siempre estaba por encima de sus hermanos. ¿Cómo creen ustedes que se sentía el resto de los hermanos cuando él comentaba un sueño y en el sueño ellos eran como que le estaban sirviendo a él? Los hermanos tenían como mucha rencilla a José. Y resulta que una vez los hermanos estaban cuidando el rebaño. José estaba con su papá porque el papá no lo mandaba con los hermanos, pero necesitaba mandarle unas cosas a los hermanos y la manda con José. Y José cargaba como una manta especial, una manta muy bonita que el papá le había regalado. Y resulta que cuando los hermanos ven que viene José, se miran entre ellos y dicen, ¿por qué no lo matamos? Hubo un hermano que dijo, no, ¿cómo vamos a matarlo? Es nuestra sangre. Y ellos estaban debatiéndose qué iban a hacer con José. Al final lo tomaron, le quitaron la manta y lo tiraron en una cisterna. Una cisterna es como un pozo abandonado. Y estaban decidiendo qué hacer con él. Y hubo un hermano que dijo que en vez de matarlo, que por qué no lo vendían a unos mercaderes que venían por ese camino. Imagínense, José de hermano ya está metido en el foso. Los hermanos llegaron y al final decidieron sacarle algún provecho. Vamos, si lo vendemos nos va a quedar dinerito. Y el dinero no cae mal. Y dan los hermanos y venden a José como esclavo. Imagínense. En un momento José pasó de ser el privilegiado, el preferido, a un esclavo más. Y los hermanos en su historia marcaron algo que era vergonzoso. De hecho, ellos no le dijeron al papá que lo vendieron como esclavo. Ellos le dijeron al papá que a lo mejor se lo había comido alguna fiera, que mataron un cabrito, lo llenaron de sangre. Mira, aquí está la manta. Pusieron a sufrir a Jacob y a José lo vendieron. Imagínense cómo estaba el corazón de José después de ser vendido. Él tenía todos los motivos para odiar a sus hermanos, ¿verdad? Sin embargo, José iba a comenzar a contar su historia y lo primero es que José se niega a ser víctima. Cuando a él lo llevan los mercaderes a Egipto, lo venden a un oficial del reino egipcio que se llama Potifar. Potifar se lo lleva a su casa y José decide no ser víctima y no huye, sino que se queda con Potifar como esclavo, pero él tenía dos opciones: o ser el esclavo de mala gana o ser el esclavo que en todo es diligente. José fue muy diligente en todo lo que hizo, a tal punto que en un punto de la historia Potifar le dice a José, de ahora en adelante, tú eres el dueño de esta casa. Después, o sea, tú mandas aquí. El único que manda sobre ti soy yo, le dice Potifar. Pero de lo único que no eres dueño es de mi esposa. Elemental. Y José llegó a tener mucho poder en esa casa, porque prácticamente él mandaba. Y pudiéramos decir, bueno, Dios ya enderezó a José y la cosa le está yendo bien. Resulta de que cuando a José le está yendo bien, miren lo que conseguimos en Génesis 39:7. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlos con deseos sexuales y le dijo, ven y acuéstate conmigo. Imagínense, porque de paso José, él sí era bonito, él sí era lindo, ese era el chico que las muchachas quieren ver, pues. O sea, alguien digno de ver. Y la esposa de Potifar lo veía y imagínense, lo invitó a estar en la cama. ¿Y qué creen ustedes que hizo José? José tenía que seguir escribiendo su historia. Entonces, resulta de que José está ahí, es el encargado de la casa de Potifar, es bien parecido. Y la esposa de Potifar le dijo, y de hecho, si ponen a ver, le ordenó que se acostara con ella. Y veamos lo que contestó José. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Él fue muy claro.
¿Qué diría cualquier hombre si una mujer bonita se le presenta? O un hombre que se digna de ser hombre. Ustedes saben que los hombres tienen mucha testosterona. Y tienen que estar centrados en Dios para controlar sus impulsos sexuales. Es una realidad. Entonces, si un hombre que no tenga a Dios en su corazón, en esa oportunidad hubiese tomado otra decisión. Pero José estaba escribiendo su historia. Y era una persona que tenía a Dios en su corazón. Veamos lo que hizo José. Y miren lo que dice. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción a usted porque es su esposa. Miren lo que él le dice a ella. O sea, él está manteniéndose firme. Porque él siendo otro dice, no, voy con ella. Ella no va a decirle porque ella se va a querer seguir acostando conmigo. Así que, total, me dio la confianza, es culpa de él. Pero José no dijo eso. José lo que dijo fue, él no me ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa. Y seguimos. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Imagínense la claridad. Él está escribiendo su historia, imagínense. Hoy estamos leyendo la historia de José. Él decidió que escribir, imagínense, fue tan digno que lo estamos leyendo. Él estuvo en una tentación sexual muy fuerte, pero él se decidió mantener firme ante Dios. Y dice, él pudo pensar así, su esposo me dio una oportunidad que nunca soñé que se me presentara. Así que le fui fiel a él y a Dios, que ha estado cuidando de mí. Eso fue lo que él decidió, pero él pudo decidir una historia 2. Su esposo me dio una gran oportunidad que nunca soñé y que se me presentara, así que me aproveché de su confianza y tuve una aventura con su mujer. Y eso ha pasado. O sea, hay historia donde, o sea, el empleado se acostó con la esposa. O robé al jefe. O hice una jugada y le quité la empresa. O sea, nosotros decidimos cuál va a ser la historia que queremos contar. Y la pregunta es, y volvemos, ¿qué historia quiero contar? José decidió la mejor historia. Y en ese momento pudieran decir, bueno, Dios lo bendijo. Y a veces en el momento que estamos contando la mejor historia y que decimos estamos siendo fieles a Dios, esto va para mejor. Pero no fue lo que le pasó a José. Lo que le pasó a José fue que cuando decidió contar la mejor historia, resulta de que la esposa quiso estar con él como él no quiso. Ella le arrancó la vestidura y él sale sin ropa. Y ella gritó, ese hebreo que trajiste como esclavo se quiso aprovechar de mí. José va a la cárcel. Imagínense, por ser íntegro, va a la cárcel. Y a veces nuestras respuestas a decisiones en capítulos difíciles marcan la diferencia en la historia. Y pudiéramos decir, por ser íntegro ahora está preso. Pero ¿saben qué le pasó? Él fue a la cárcel y pudiéramos decir que él ahí podía ser de nuevo la víctima. Fui fiel a Dios y me abandonó y ahora estoy preso. Fui fiel a Dios y mira, de esclavo a convicto, ahora soy preso. O sea, dicen que los presos son, o sea, lo peor de la sociedad, ahora estoy en lo peor. ¿Y saben qué hizo José? Repitió la misma fórmula de Potifar. Comenzó a colaborar y llegó un momento en que ya José prácticamente era el que administraba la cárcel. O sea, el encargado de la cárcel ya no hacía nada. José tal cosa, José aquello, José lo otro. Y resulta de que estando él ahí, llegaron el copero y el panadero del rey. Y cada uno tuvo un sueño. Y él se los interpretó. Les invitó a leer la Biblia para que lean esa historia. Y a uno le dijo, tú vas a volver con el rey. Y al otro le dijo, tú vas a salir, pero vas a morir. Y al que le dijo que iba a morir, murió. Y al que le dijo que iba a vivir, le dijo, cuando estés con el rey, acuérdate de mí. Y el que se fue con el rey se olvidó de José. Y pasó el tiempo y José siguió en la cárcel. Pudiéramos decir, ser bueno y estar en la cárcel como que no paga. Pero resulta que estando él en la cárcel, un día el faraón tuvo un sueño. Entonces había 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y las flacas se comen a las gordas. Después 7 espigas de trigo hermosas y bonitas. Y 7 espigas de trigo feas. Y las feas se comen a las bonitas. Y el faraón se queda,
No sé si les pasa a ustedes que tienen a veces sueños y que están buscando a alguien que se los interprete, y no todos los sueños son interpretados. Y el faraón llama a todos sus sabios, pero nadie sabe cómo interpretar el sueño a Faraón. Y en eso aquel funcionario del rey se acuerda y le dice que conoció en la cárcel a alguien. Y llegó el momento de José. A José lo sacan de la cárcel, lo afeitan y lo ponen decente y lo llevan al rey. Y miren lo que pasa. Por tanto, el faraón, él llega y habla con el faraón y le dice que las 7 vacas gordas y las 7 espigas gordas son 7 años de prosperidad que van a ser como nunca para Egipto. Pero después van a venir 7 años difíciles, que son las 7 vacas flacas y las 7 espigas flacas. Y el faraón le dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Y miren lo que le dice José. Por tanto, el faraón debería encontrar un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Fue lo primero que le dijo. Y ustedes saben lo que es. O sea, le está diciendo que consiga un hombre sabio. Y el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre que tan claramente lleno del Espíritu de Dios? ¿Y saben qué es lo delicado de este asunto? Que en la tradición egipcia los faraones supuestamente son Dios. Entonces, si yo soy faraón, yo soy el Dios. Y este hombre me está diciendo que tengo que buscar a alguien lleno de Dios. Imagínense, él tuvo la valentía de decirle al faraón, porque le dijo al faraón, yo no sé de sueños, pero sé que alguien me puede explicar el sueño, que es Dios. Él fue claro con faraón, Dios puede dar claridad en el sueño, mi Dios. Y Dios le dio la interpretación a José. José se la dio a faraón y faraón pudo decir, o sea, este hombre me está diciendo que yo no soy Dios, pero faraón dijo, si este tiene claridad, ¿quién mejor que él para encargarse del asunto? Así que faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. De un momento a otro, el preso José pasó a ser el gobernador José. Imagínense toda la historia que estamos leyendo escrita de José, donde de hermano a esclavo, de esclavo, o sea, vendido a Potifar, de esclavo a la cárcel y de la cárcel ahora gobernador de todo Egipto. Y pudiéramos decir que aquí termina la historia, pero miren cómo sigue. Quedarás a cargo de mi palacio, nada más y nada menos. Y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Era el hombre de poder de Egipto. Y diríamos, mira todo lo que pasó, el hombre va escribiendo una buena historia. ¿Y saben qué? Cuando él está en lo mejor de su historia y pasan los 7 años de prosperidad, o sea que en esos 7 años José llenó los graneros de Egipto de todo y no les faltaba nada. El día menos pensado llegaron unas personas hebreas, sus hermanos. Y adivinen quién atendió a sus hermanos. José. Y ellos no lo reconocieron. Entonces, cuando llegan sus hermanos, que lo vemos aquí, José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerles y le habló con dureza. ¿Ustedes de dónde vienen?, les preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron. Vinimos a comprar alimentos. ¿Qué pudo haber hecho José? Soy el gobernador, esta gente viene a comprar comida, me vendieron, me lanzaron, por culpa de ellos, me lanzaron a la cárcel, he pasado trabajo y ahora soy gobernador. ¿Qué hago con ellos? De verdad que José pudo haberlo pensado y con toda la razón. Pero José no actuó así. En un principio, él se hizo el que no los conocía. De hecho, hasta los saboteó. En algún momento les colocó cosas del palacio y él los hizo pasar a ellos por una prueba sin olvidar que son sus hermanos. Y después de que como que les hizo pasar algunas pruebas, miren lo que hizo. Les dijo, por favor, acérquense. Ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero lo bueno no es eso,
sino lo que viene. Miren lo que les dice. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Él prefirió ver que Dios lo envió antes y le dio ese poder para cuidar a su familia. Imagínense. Él los perdonó. Ellos escribieron una historia de sangre donde lo vendieron. Él escribió una historia de perdón. Al final al papá le tuvieron que decir la verdad, José está vivo. ¿Qué creen ustedes cómo se sintió ese papá? Llévenme a ver a José. El papá tuvo muchos años engañado. Y gracias a José, todos sus hermanos y sus hijos se vinieron a Egipto. Y Dios cuidó del pueblo de Israel en este tiempo de escasez. Pero todo fue gracias a las decisiones acertadas que tuvo José en todo el tiempo. Porque José, cuando llegaron ellos, pudo decidir, métanlos presos y no los dejen salir más. O vamos a ejecutar a estos hombres. Pero no, él decidió decirle, no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que a ustedes a fin de preservarles la vida. Miren la sabiduría en cada palabra de José. Él decidió por una historia digna de ser contada. Y hoy la estamos contando de nuevo. Y llegamos al punto. ¿Cómo queremos que sea nuestra historia? O sea, ¿qué historia quiero contar? Quiero contar una historia digna, bonita, que se la contemos a los nietos y ellos se enorgullezcan, o que la gente la cuente, o que cuando me pregunten no tenga que ocultar nada, o quiero contar una historia donde tengo que ocultar partes porque son vergonzosas y ustedes saben. Entonces, esta es la pregunta del legado. ¿Qué legado quieren dejar? Si hoy les preguntaran, ¿qué legado van a dejar? ¿Qué pudieran decir? ¿Es un legado digno? Y como les decía, cuando uno le dice legado, uno se imagina en herencia. Entonces, ¿qué herencia quieren dejar? Una herencia digna de contar, una herencia bonita, una herencia que inspire a las demás. Mis padres fueron migrantes que llegaron a este país y ayudaron a construir este país. Y fueron una familia hermosa, leal, y nosotros hoy todavía lo somos. ¿Qué historia vamos a contar nosotros? Bueno, muchas gracias por estar hoy aquí. Dios les bendiga.